33 grados quiera el pueblo votar, presidencias de Sáenz Peña y Plaza. Reforma electoral. Primera Guerra Mundial. Irigoyen presidente. Roque Sáenz Peña llega al gobierno enfermo y con un grave problema por delante, la abstención revolucionaria del radicalismo. Los radicales, en efecto, se mantienen apartados de los comicios pues sostienen que no les brindan garantía alguna para intentar la conquista del poder a través de ellos. Y no se equivocan en su apreciación pues, por entonces, las elecciones consistían en un mero procedimiento destinado a respaldar las decisiones del grupo de hombres que resolvía sobre los destinos de la República. Hombres capacitados casi siempre patriotas, pero cuya preeminencia se fundaba en estrechas relaciones que mantenían entre sí aun cuando estuvieran enfrentados, coincidiendo tácita o expresamente en mantener un estado de cosas que impedía el acceso de quienes no pertenecían al círculo que conformaban. Con un agravante aún, los vínculos que algunos de ellos habían anudado con intereses británicos, requisito casi ineludible para una carrera profesional exitosa, de la cual solía formar parte el desempeño de cargos oficiales. El radicalismo, nacido de la unión cívica que impulsara la revolución del Parque Y que, a la sazón, se había convertido en expresión política de los hijos de inmigrantes, conservando, no obstante, muchas características populares criollas, pujaba por hallar un lugar en la vida pública argentina, bajo la conducción del siempre enigmático Hipólito Yrigoyen. Y, dado que las urnas les negaban ese lugar, los radicales apelaban a la revolución. Cuando, por imperio de las circunstancias, el camino del pronunciamiento armado apareció obstruido, expresaron su rebeldía contra el régimen mediante la abstención revolucionaria que, si no le reportaba bancas legislativas ni carteras ministeriales, al menos mantenía encendido el fervor de sus afiliados y simpatizantes, que cada vez eran más. Tal situación no podía mantenerse indefinidamente. Para atenuarla, los últimos gobiernos habían ofrecido algún ministerio a políticos radicales. Pero estos rechazaron los ofrecimientos, para no convalidar con su presencia la legitimidad de esos gobiernos. Les bastaba con la mala experiencia recogida cuando Aristóbulo del Valle aceptó una cartera a Luis Sáenz Peña, no la repetirían integrando el gabinete de un hijo de don Luis. El nuevo presidente lo formó así: Indalecio Gómez, Interior, Ernesto Bosch, Relaciones Exteriores, José María Rosa, Hacienda, Juan M. Garro, Justicia e Instrucción Pública, Ezequiel Ramos Mejía, Obras Públicas, Eleodoro Lobos, Agricultura, General Gregorio Vélez, Guerra, y Vicealmirante Juan Pablo Sáenz Valiente, Marina. Rápidamente, impulsada con vigor la decisión por el ministro Indalecio Gómez, se prepararon y enviaron al Congreso las leyes en que habría de apoyarse la reforma electoral, destinada a arrancar al radicalismo de su abstención. La primera de ellas, sancionada en julio de 1911, consistió en disponer el enrolamiento de los ciudadanos y la confección de un padrón, en base a los datos obtenidos. Por la segunda, propiamente electoral, se estableció el voto secreto y obligatorio para los argentinos varones mayores de 18 años, como así también la llamada lista incompleta, es decir, una modalidad encaminada a permitirle participar a la primera minoría que, de ese modo, vendría a completar la provisión de los cargos en disputa. Aprobada la reforma por la Cámara de Diputados, en diciembre del 11, el Senado la transforma en Ley N. grados 8.871, durante el mes de febrero del 12. La primera elección realizada conforme a la Ley Sáenz Peña tuvo lugar en Santa Fe, con alcances provinciales, el 31 de marzo de 1912, imponiéndose en ella el radicalismo que, poco antes, había abandonado la abstención revolucionaria. Vuelve a triunfar en la elección de diputados y senador, que se lleva a cabo al mes siguiente en la capital federal. No sucede lo mismo a fines de año, ya que los conservadores se imponen en Salta, Córdoba y Tucumán, aparentemente con fraude en las dos primeras. Hay comicios complementarios en la ciudad de Buenos Aires, cuando corre marzo de 1913. Están en juego una banca de senador y dos de diputado. Ante el asombro de todos y el sobresalto de muchos, ganan los candidatos socialistas. Enrique del Valle y Berlucea es senador, Nicolás Repetto y Mario Bravo, diputados. La protesta social toma estado parlamentario. Con motivo de un cambio de gabinete, Sáenz Peña confía la cartera de Justicia e Instrucción Pública al doctor Carlos Ibarguren, que ya ha sido subsecretario de Hacienda y después de Agricultura, durante las presidencias de Roca y de Quintana. Pero Sáenz Peña está enfermo, como sabemos.
Se le conceden 2 licencias por razones de salud, a partir del mes de octubre de 1913. En febrero del 14, la prórroga se le otorga sin término. El 9 de agosto, fallece. Pocos días antes de morir Sáenz Peña, exactamente el 1 de agosto de 1914, comenzó la Primera Guerra Mundial. Se trató de una tragedia sin precedentes que desgarró Europa, involucró a Rusia y Japón, alcanzando a los Estados Unidos y difundiéndose sus efectos por todo el planeta. Tuvo por causa inmediata el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del emperador austrohúngaro Francisco José y de su mujer, a manos de un agente serbio, en la localidad de Sarajevo que, así, ingresó dramáticamente en los anales de la historia. El crimen, no obstante, fue solo la chispa que encendió un polvorín, cuya explosión cabía anticipar desde tiempo antes. Las grandes naciones europeas abrigaban ambiciones, alentaban recelos y clamaban por revanchas que conspiraban cada vez en mayor medida contra su convivencia armónica. Alemania, orgullosa del estupendo aparato militar con que contaba, buscó cauce para su expansión económica creciente, entrando por ello en colisión inevitable con el Imperio Británico, al cual disputaba el predominio colonial. También Italia pugnaba por desbordar sus fronteras, incapaces ya de dar cabida a una población numerosa, que emigraba en procura de posibilidades que su tierra no parecía en condiciones de brindarle. Francia se desvelaba por vengar la derrota de 1870 y recobrar los territorios de Alsacia y Lorena, perdidos entonces a manos teutonas. La Rusia zarista avanzaba sobre los Balcanes, proponiéndose alcanzar Constantinopla. Como agravante, debajo de aquella compleja trama hervía el descontento social, canalizado por diversas expresiones de la izquierda, que abarcaban desde las líricas declamaciones del socialismo utópico hasta las bombas confeccionadas en los sótanos anarquistas, pasando por un comunismo que aún desconocía a Lenin. Y sería este sustrato amenazador el que alcanzaría la superficie, al concluir las terribles matanzas de la Gran Guerra, haciendo saltar en pedazos un orden de cosas que estaba a punto de desaparecer, sin que sus protagonistas tuvieran conciencia de ello. En cuanto a los Estados Unidos, fueron arrastrados por el desarrollo de los sucesos, viniendo a topar, casi a pesar suyo, con un papel protagónico en la conducción del mundo, al que eran impulsados por su poderío cada vez mayor. Tal era el marco internacional que rodeó la asunción formal de Victorino de la Plaza como presidente de la República Argentina, cargo que ya venía ejerciendo interinamente desde que se otorgara licencia a Sáenz Peña. El gabinete que acompañaba a Plaza desde el mes de febrero de 1914 estaba así compuesto: Miguel S. Ortiz, Interior; José Luis Murature, Relaciones Exteriores; Enrique Carbó, Hacienda; Tomás R. Cullen, Justicia e Instrucción Pública; Horacio Calderón, Agricultura; Manuel Moyano, Obras Públicas; General Ángel Aliaría, Guerra; y Vicealmirante Juan P. Sáenz Valiente, Marina. A poco de conformado este ministerio, el presidente todavía interino debió adoptar posición ante el ataque que la escuadra de los Estados Unidos llevó a cabo contra la ciudad mexicana de Veracruz, la cual ocupó con sus fuerzas de desembarco. El origen de esa acción se vinculaba con la guerra civil que tenía lugar en México, donde el general Venustiano Carranza se había alzado contra el presidente, general Huerta. Y ocurría que Carranza era amigo de los norteamericanos, no así Huerta. Si bien la intervención armada no invocó tal motivo, sino que, para justificarla, se dijo oficialmente que tenía por fin salvar la democracia. Pero, como suele suceder, la irrupción extranjera tuvo efectos contrarios al buscado, provocando un vuelco en la opinión sudamericana, favorable al agredido presidente Huerta. A raíz de ello, la Unión buscó una salida decorosa para zafar del problema en que se había metido. Esa salida se la dieron los gobiernos de la Argentina, Brasil y Chile, cuyos delegados se reunieron en Niagara Falls a fin de mediar en el incidente, reconociendo como quien no quiere la cosa al gobierno revolucionario encabezado por Carranza. Logrado esto, los Estados Unidos se retiraron de Veracruz. Tal mediación plasmó en el tratado conocido como del ABC, Argentina-Brasil-Chile, firmado en mayo de 1915 y que, luego, los parlamentos de cada país no ratificaron. Durante la gestión de Plaza, el país mantuvo su neutralidad respecto a la Gran Guerra, resolviéndose satisfactoriamente la situación que originó el apresamiento del buque Presidente Mitre de bandera argentina y propiedad de una empresa alemana por parte de un crucero británico en la boca del Río de la Plata. A todo esto, se acercaba la finalización del periodo presidencial que iniciara Sáenz Peña y que Plaza estaba completando.
La posibilidad cierta de un triunfo radical y de un considerable aumento en los votos socialistas causaba honda preocupación entre los moderados que, sin adscribir al régimen, tampoco simpatizaban con los turbulentos seguidores de Hipólito Yrigoyen ni con la protesta izquierdista. De ese estado de ánimo nació el Partido Demócrata Progresista, en agosto de 1914, a poco de morir Sáenz Peña. Que tuvo por jefe a Lisandro de la Torre, un político santafesino de brillante oratoria, honradez probada y agrio carácter. Las elecciones se efectuaron el 2 de abril de 1916. Los radicales habían proclamado la fórmula Hipólito Yrigoyen-Pelagio Luna, los conservadores, herederos del régimen e impulsados por Marcelino Ugarte, a Ángel Rojas Juan R. Serú, los demócratas progresistas a de la Torre Alejandro Garbo, los socialistas a Juan B. Justo Nicolás Repetou. Resultó electo el binomio radical Yrigoyen-Luna. Roque Sáenz Peña era un cumplido caballero, que demostró su coraje personal combatiendo en la Guerra del Pacífico y su valor civil implantando la reforma electoral, mediante la cual él, un aristócrata, franqueó las puertas del poder político a las masas populares, incrementadas ya por los hijos de inmigrantes. Al promulgar la ley respectiva en cuya preparación y gestión tuvo papel decisivo Indalecio Gómez, su ministro del Interior, Sáenz Peña difundió un mensaje que terminaba diciendo: quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su presidente. Quiera votar.